Es mucho lo que se dice sobre la prensa en nuestro país. Se dice que es una prensa chayotera, que tenemos uno de los mayores índices de homicidios hacia periodistas en el mundo. Figúrense qué grave es esto. Bueno, pues también se dice que la prensa forma parte del bloque conservador opuesto al actual gobierno. Se dice que la prensa se ha trasladado a las redes sociales, etcétera. ¿Cómo es la prensa en nuestro país? Desde su nacimiento, a lo largo de toda su historia, ¿de qué forma ha evolucionado la prensa en nuestro país? Bueno, como su nombre lo indica, la palabra prensa hace referencia al acto de prensar o presionar un objeto contra otro. En este sentido, la prensa queda asociada etimológicamente a la imprenta mecánica que presionaba unas placas de metal con el texto impreso sobre el papel, pues para poder dar origen así a los libros o a los periódicos. De ahí su nombre, prensa. Si bien resulta muy difícil establecer cuál fue el primer periódico creado por el hombre, se tiene certeza de que algunos de los primeros periódicos, tal y como lo conocemos hoy en día, fueron publicados alrededor de la década de 1580 en Alemania e Inglaterra. Imagínense, desde 1580. Con posterioridad a estos, el fenómeno de la prensa como tal sería replicado a lo largo y ancho de toda Europa, no únicamente con la intención de informar a los habitantes de aquellos reinos, sino incluso con la intención de propagar y difundir cualquier tipo de ideas políticas, cualquiera. Ahora bien, con la llegada de los conquistadores europeos al Nuevo Mundo, llegaron también algunas innovaciones tecnológicas. Ustedes estarán preguntando, ¿cómo cuáles? Uno de ellos es la imprenta, atribuidos a estos, pero debe destacarse que tal y como sucede con muchas otras atribuciones, como las matemáticas, la química, el derecho, la filosofía, la imprenta como tal no fue una tecnología creada por los europeos, nada de esto. Esta tecnología fue creada por otros pueblos, en este caso, los chinos. Ya en algún momento dedicaremos un programa a hablar de los mitos que rodean al conocimiento y de su origen. Un tema muy interesante, por cierto. Pues bien, mencionábamos que con la conquista del Nuevo Mundo llegó también la imprenta, aunque de manera tardía. Por lo que toca al virreinato de la Nueva España, en un primer momento el uso de la imprenta fue destinado exclusivamente a la iglesia y a la administración por parte del gobierno virreinal, exclusivamente, nada más. Bueno, pues durante los primeros 2 siglos del virreinato, la imprenta no tuvo un uso más allá que el eclesial y el administrativo, pues solamente ellos podían hacer uso de la imprenta. Ahora bien, sería hasta el año de 1722 cuando la historia de nuestro país registra el primer intento por publicar un periódico propiamente dicho. Este es la Gaceta de México. Esta Gaceta resultaba ser una publicación que contenía noticias de diversa índole, sobre todo aquellas provenientes de España. En ella se hablaba de literatura, se recomendaban libros, se daba cuenta de la llegada de algunos funcionarios de alto cargo de la época, se comentaban algunos avances científicos de la época también e incluso se incluía, aunque ustedes no lo crean, una sección de nota roja. Bueno, pues tanto la Gaceta de México como los diarios que le siguieron, básicamente mantenían un perfil informativo, práctico y útil para la vida cotidiana de las sociedades novohispanas. Durante prácticamente todo el siglo XIX, los periódicos novohispanos se orientaron hacia la información del día a día del mundo virreinal, nada más. En estos periódicos no existía el impulso hacia el debate de las ideas políticas o religiosas, y mucho menos hacia el cuestionamiento del orden político y social prevaleciente en esa época. Nada de eso. Este giro
se daría hacia las primeras décadas del siglo XIX, con el surgimiento de la prensa independentista. El primer exponente de este nuevo periodismo crítico hacia el sistema de poder sería el periódico insurgente denominado El Despertador Americano, publicado entre 1810 y 1811 más o menos. Pues bien, a partir de este momento, la difusión de las ideas políticas a través de un medio escrito sería una constante, sobre todo para aquellos movimientos políticos que en un sentido o en otro, pues buscaban la transformación política y social de nuestro país y por eso utilizaban este medio para hacerlo. Pues bien, la importancia de publicar ideas políticas a través de un medio escrito, como ya habíamos comentado, sería tan grande que ya para el año de 1857 sería elevado a rango constitucional este derecho. Así es. Sin embargo, a pesar de contar teóricamente con la libertad para hacerlo, la prensa mexicana siempre se mantendría atado por el contrapeso del poder político, quien decidía, en última instancia, qué publicación podía ver la luz y qué publicación debía ser completamente censurada. Bueno, pues con la llegada del siglo XX y de las ideas revolucionarias, muchos grupos se sirvieron de la prensa escrita para difundir sus ideas políticas y de esta forma, pues, impulsar un cambio de régimen. De entre los exponentes más destacados del periodismo revolucionario, debe mencionarse el caso de Regeneración, órgano periodístico del Partido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores Magón. Bueno, pues esta primera aparición de la publicación de Regeneración vería la luz hacia el año de 1900. Debe mencionarse, no obstante, que el poder político establecido en este caso el porfiriato, también se sirvió de la prensa, de una prensa oficial, pues para consolidarse y legitimarse políticamente. Como máximo exponente de esta prensa oficialista, durante la década del Porfiriato, destaca el caso del Imparcial, órgano periodístico encargado de justificar a plenitud todas las acciones del gobierno porfirista, todas. Bueno, pues como puede verse, la historia de la prensa en nuestro país se destaca ya sea por su apego y legitimación al poder o bien por su crítica encarnizada hacia este.